Dai Filippo! Spingi! Più veloce, dai! Cuando empezamos a realmente a leer cosas del momento, a conocer un poco cómo se organizaba la ciudad, nos quedamos profundamente sorprendidos por el caos y por el orden, o sea, por esa extraña conjunción que había, por pensar que una cosa tan tonta como que había una parte de la población amplísima que no era de aquí, que había un montón de esclavos, que se hablaban un montón de lenguas, que la gente venía a hacer negocio aquí. Nos costó mucho y estuvimos dándole muchas vueltas a cómo contar el puerto. Para nosotros era muy importante meter ese puerto para poder contar esa ciudad cosmopolita. Aquí venían comerciantes, banqueros y vividores y buscavidas de toda Europa y entraba de América cosas nunca vistas. Se llama chocolate. Aunque tenga ese color, es una delicia. Pues si te gusta vas a tener tiempo de aborrecerlo. Es de América. Puerta de entrada de lo exótico. Pues me imagino que entrarían plumas de América, o que donde primero se usarían sería a lo mejor en Sevilla. Joyas, pues el oro seguramente, tal vez lo mejorcito se quedaba en Sevilla, piedras preciosas. Sevilla era todo lo que era por el puerto. Lo más importante y también una de las cosas que era más difíciles para nosotros, también a nivel de producción y de dinero, es salir a los exteriores, porque al final lo que te cuenta eso es el exterior, salir a cómo era la Sevilla de la época. Bueno, yo creo que ahí hemos pretendido siempre intentar mezclar todas las corrientes que podíamos, ¿no? O sea, mezclar el mundo árabe con el medievo, con todo el renacimiento que hay en Sevilla. En los mercados hemos intentado jugar, ¿no? Hay como recursos, ¿no? de jugar a enseñar especias o tintes y todo este tipo de productos que quizás de una manera subconsciente, ¿no? Nos llevan un poco al mundo árabe. Cada vez que salíamos de la calle, pues de repente te encuentras un animal exótico, o sea, gente de todas las razas, miles de idiomas, y sentir la inmensidad de la ciudad, la puerta a Sevilla, ver ahí que realmente es una ciudad enorme. Esa relación de transporte, ¿no? De transportar todas esas mercancías, ya sea en los barcos hacia las Américas o al interior de la península.